Y pues bueno, hermanos, continuando con qué es un miembro de la iglesia o qué es un discípulo, estamos viendo como el fundamento bíblico. ¿Dónde encontramos en la Biblia que habla de esto? Eso es importante, hermanos. Cuando alguien conoce de Cristo, vimos la semana pasada que, que debe haber una, ex, una examinación si realmente somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, sabemos que nuestra salvación es por Cristo, pero somos llamados a estar dentro de una iglesia local. Y vimos cómo, ¿se acuerdan de este ejemplo de Ananías y Zafira que murieron? Aún el Señor sigue siendo el mismo, Él va a hacer lo que Él tenga que hacer para limpiar su iglesia y dejarla perfecta. Cuando Cristo venga ya no habrá más necesidad de todo esto que hacemos, pero mientras sí lo hay. Voy a pedirles que vayan en su Biblia a Primera los Corintios, capítulo 5, vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver 6 pasajes. Primero los Corintios capítulo 5. Y esta es una iglesia, hermanos, en la cual Pablo, Pablo tiene que escribir en más de una ocasión. De hecho, hay una carta que no está dentro de la Biblia, que fue una carta severa, le llaman así, en la cual tuvo que exhortar fuertemente a esta iglesia. Era una iglesia, hermanos, que conocía el Evangelio, sabían lo que Cristo hizo por ellos, pero Pablo tuvo que estar corrigiendo muchas veces lo deficiente, y eso es lo que hace el Señor con nosotros. En el capítulo 5 hay un caso que no lo vamos a estudiar a fondo, pero vean lo que dice primero los Corintios, capítulo 5, versículo 12. Dice lo siguiente: porque, ¿qué razón tendría yo para qué, hermanos? Para juzgar a los que están afuera. Ahora, esto es importante porque a alguien que no es parte de una iglesia, no puedo juzgar a esa persona si no es parte de una iglesia. De cierta manera, la palabra juzga, eso hace la palabra, pero no puedo hacer un juicio sobre alguien que no está siendo parte de una iglesia. Es por eso la importancia de ser parte de una iglesia, de pecadores comprados por Cristo, para llevarnos al arrepentimiento y a la fe. Pero dice Pablo que no es posible que juzguemos a los que están afuera. Versículo 12. Y ahora vean, dice ahí, no juzgáis vosotros a quienes, a los que están dentro. Entonces, sí puede el hermano, la hermana, mi esposa, mi hermano Julio, sí puede decir, hermano, creo que eso que está haciendo no es santo, no es correcto. Creo que tu manera de comportarte o cualquier pecado que él pueda ver en mí, pues yo debo decir, gracias hermano, en vez de enojarme con el hermano, enojarme con mi esposa porque me habla de algún pecado, decir, sí es cierto, tienes razón. O sea, tal vez sigo luchando con pecado y alguien más me va a mostrar que no soy tan perfecto como ya lo creo. Ahora, vean lo que dice el versículo 13, porque a los que están afuera, ¿quién los va a juzgar? Dios. Va a haber un momento, hermanos, cuando Cristo venga, Él va a juzgar vivos y muertos, va a separar a las que creyeron en Él y a los que no creyeron, a los que creyeron en Él a la derecha, a los que no creyeron a la izquierda, y aún dentro de la iglesia local va a haber personas que dirán, Señor, pues yo fui a la iglesia, yo me bauticé, el Señor va a decir, no los conozco, ¿por qué? Porque no había nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento, hermanos, sucede cuando alguien realmente se arrepiente y cree en Cristo. En ese momento naciste de nuevo. Tal vez naciste de nuevo a los 25, a los 30, a los 40, a los 50, no lo sé. Dios lo sabe y tal vez tú lo sabes, tal vez no lo sabes. Y yo puedo decir realmente, bueno, hace 10 años conocí de Cristo, ya lucho menos con mi pecado, pero ahora pues estoy convencido de que si Cristo viene o muero, voy a ir a su presencia inmediatamente. Ahora dice aquí en el versículo 13, que a los que están afuera, ¿quién los va a juzgar? Dios. Ahora, vean lo que dice la parte final del 13. Quitad pues a quién? A ese perverso de ustedes. Entonces, ahí vemos que dentro de la iglesia había una situación, si regresamos un poco, donde había uno que se decía ser cristiano, que estaba teniendo una relación con la esposa de su papá. Entonces vemos que eso es pecado y sigue siendo pecado. Ahora, ¿qué vemos que pasa? Que Pablo dice, quítenlo, sáquenlo de la iglesia. O sea, probablemente ya le habían amonestado, ya le habían dicho y no había hecho caso. Bueno, sáquenlo de la iglesia. Entonces, sí estamos llamados cuando alguien no se arrepiente, eso lo veremos más adelante en Hechos, en Mateo 18, pero aún vemos que cuando hay un pecado en el cual no hay arrepentimiento, dice Pablo, quítenlo. O sea que aún yo no estoy exento
de que si soy descubierto en un pecado, ustedes digan, hermano, la realidad es que nos pusimos a ver que su vida práctica no es de acuerdo a la Biblia y pues la realidad es que ya le llamamos la atención, le llevamos al arrepentimiento, no quiere arrepentirse. Y el propósito de eso, hermanos, es restaurar a las personas. Ahora fíjense, eh, el hermano que les comentaba, que tiene por nombre, un nombre un poco complicado, Greg Nichols, no sé cómo si se pronuncia bien o no, él dice acerca de este pasaje algo que llama mi atención, hermanos. Y dice que la iglesia en Corinto es responsable de evaluar el estado espiritual de los que están adentro. Entonces, la iglesia en la piedad, hermanos, trasladándolo a nosotros, somos responsables de autoexaminarnos y de decir, híjole, la realidad es que, pues mi hermano no está caminando bien, mi hermana, en este matrimonio tenemos que hablar con ellos, en este hermano que va llegando, que dice que creyó en Cristo también, o sea, es necesario evaluar los que están dentro. Los que están afuera no me preocupan, hermanos. Me preocupan los que están aquí con nosotros. Los que tienen el deseo de conocer al Señor, como decíamos ahorita en el tiempo de oración. Entonces, los que realmente pertenecen a su iglesia. Ahora, ¿cómo se va a saber quién pertenece? Pues los que quieren conocer al Señor. De una u otra manera, dice aquí, Pablo distingue a los que están afuera, a quienes Dios va a juzgar, de los miembros de la iglesia, quienes son responsables de estar sujetos a la disciplina. Y ahora, la disciplina, papás, ustedes que han sido papás, ¿alguna vez han disciplinado a sus hijos? La disciplina tiene que ver con enseñar para después disciplinar. Eso es disciplina. Disciplino a alguien enseñándolo y le digo, mira, esto va de esta manera, esto se acomoda así y lo estoy enseñando. Y después él lo va a hacer. Yo lo enseñé a hacer las cosas, pero después él lo tiene que hacer. Entonces, aún de ahí viene la palabra discipulado, de disciplina. Y la disciplina, los que son disciplinados en su comida, en su ejercicio, en leer, en acomodar su ropa, bueno, tienen una disciplina porque lo han estado haciendo por mucho tiempo. Ahora, la disciplina, hermanos, tiene el propósito de restaurar. No tiene el propósito de echar fuera a la gente, sino restaurar. Lo vamos a ver más adelante. Pero aún en esto, dice el hermano, se exhorta a esta iglesia a quitar de la membresía a una persona perversa. Vean cómo le llama ahí el versículo 13. Quiten pues a ese ¿qué? Perverso de entre ustedes. Ahora, esto es importante, mis amados, porque el nosotros expulsar a un pecador sin arrepentimiento nos cuesta y decimos, bueno, pero pues no está bien, es alguien que se ve bien noble, pero si es un pecador no arrepentido. Sí hay sí hay esa necesidad de hacer eso. Ahora, el pastor Joel Vicky dice lo siguiente, Pablo aclara lo que dijo antes acerca de expulsar a un pecador de la comunidad, indicando que tiene en mente a aquellos que profesan ser cristianos, pero escuchen esto, pero que continúan en un comportamiento pecaminoso. Entonces, cuando yo estoy viendo que ya hablé con un hermano, que ya le fuimos a recordar el Evangelio 2 y luego lo dijimos en la iglesia y no hace caso, pues bueno, que se vaya mejor. ¿Quiere seguir pecando? ¿Quiere seguir viviendo una vida de adulterio, de inmoralidad, de codicia, de borracheras? Pues mejor vete, pues. Si te arrepientes, puedes regresar. Aún en eso, hermanos, alguien que se va y después regresa arrepentido, se recibe, o sea, no te recibimos, no. Alguien que está realmente, no, la verdad me equivoqué, engañé a mi esposa, tengo ya consecuencias, se fue, cosas como esas, se recibe un pecador que se ha arrepentido, pero alguien que no está arrepentido, no, hermanos. Y esto es importante porque eh, es un llamado que mismo Cristo hace para los que dicen ser creyentes. Entonces, es importante eso. Cuando alguien es descubierto en su pecado, no sé si alguna vez los han descubierto en algo ilícito, ¿no? Alguna vez que los hayan encontrado haciendo algo que no era correcto y uno dice, híjole, me descubrieron. Bueno, no tenemos que esperar a ser descubiertos. Aún viene a mi mente la historia de David, porque David tiene como mucha paciencia de Dios y hasta que Natán va y le dice su pecado, él dice, sí, cierto. Y David sabe que pecó contra Dios. Por eso escribe el Salmo 51. Pero bueno, no me voy a meter ahí. Vayan ahí mismo en Corintios 14. Entonces, mis amados, si algún día alguien nos llama la atención por algún pecado, es bueno arrepentirnos a tiempo. O sea, no esperar a que haya una disciplina más fuerte. Y dice primero los Corintios 14, ahí el apóstol Pablo
está hablando sobre el orden en la iglesia. En el versículo 23, vean ahí, 1 Corintios 14:23. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o alguien que no es docto o indocto, alguien que no conoce de Cristo, por todos es convencido, por todos es juzgado. Vean el versículo 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando verdaderamente, Dios está entre ustedes. Ahora, vean el versículo eh, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y luego dice algo al final del 26. Hágase todo ¿para qué? Para edificar. Aún si yo, hermanos, si yo voy a acercarme a un matrimonio o con mi esposa vamos a acercarnos a alguien de ustedes, el propósito es edificarlo. En muchas ocasiones se usa, que ahorita lo que decía mi hermano Julio, la parte de tener comunión, pues para hablar de otros y eso tenemos que tener cuidado de no hacerlo, sino el propósito de ir y visitar a mis hermanos allá al cuchillo es, oye hermano, ¿y cómo están? No, pues queremos orar por ustedes, ¿por qué no los hemos visto en la reunión? O sea, ese es el propósito de visitarnos y aún exhortarnos, animarnos, llevarnos a Cristo, ese es el propósito, aún si un pecador si alguien se pierde, pues es regresarlo al Señor. Ahora, Pablo aquí exhorta, hermanos, a la iglesia en este momento a tener las reuniones de una manera ordenada. Y él ve a toda la iglesia reunida para adorar. Ese es el propósito que estamos, adorar a Dios. Y adorar, hermanos, no es nada más cantar. Adorar es todo lo que hacemos, aún limpiar el lugar, lavar el baño, poner el café. En todo estamos adorando al Señor. De hecho, en nuestro hogar en todo lo que hacemos, dice Pablo, que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, lo hagamos para el Señor. Entonces, es importante que nosotros entendamos que van a llegar personas que no sean creyentes a un servicio, e imagínense si hubiera un relajo ahí, pues va a ser como un conflicto. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que los visitantes o los que no son convertidos no son miembros. Alguien que nos visita y llega y se sienta, tengamos cuidado, hermanos. No le diga, hermano, ¿cómo estás? No porque pasó y entró a escuchar y se comió algo con nosotros y dijo amén, es un hermano. No son hermanos. Hasta que realmente ellos confiesen que creyeron en Cristo, si no están bautizados, que deseen bautizarse. Cosas como esas, hermanos. Entonces, tenemos que tener cuidado con los que llegan por primera vez. Aquí habla de unas personas que son visitantes. Ahora, regresen un poco, bueno, ahí en el capítulo 14, vean el versículo 33. Dice algo importante. Pues Dios, ¿qué dice ahí? No es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, vayan al capítulo 1 de Corintios, primero a los Corintios 1. Versículo 2, y habla de algo importante. A la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿a quiénes? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo, en esta carta y en otras, hermanos, él describe a las iglesias de Cristo como miembros santos. De hecho, yo debería ver a mi esposa como alguien que Dios salvó a través de Cristo, como alguien santo o alguien santa. O sea, delante de Dios, a los ojos de Dios, todo aquel que ha creído en Cristo, por más pecador y más terrible que haya vivido, si creyó en Cristo es un santo. Ese es un santo, hermanos. Un santo es un pecador que nació de nuevo. Entonces, un santo no es alguien que no peca, sino alguien que creyó en Cristo. Entonces, todas las verdaderas iglesias, hermanos, como esta iglesia de Corinto, habla de personas que están santificadas en Cristo Jesús. Nuevamente, no somos santificados porque ya no tomo, ya no fumo, ya no hago cosas malas, soy un santo, no. Soy santo porque la sangre de Cristo pagó mis pecados y ahora Dios me ve como santo, apartado para Él. Eso es la palabra santo. Entonces, es importante que entendamos que la palabra y el Espíritu de Dios, hermanos, es el que va a hacer la obra, va a regenerar aún los más pequeños. Eso es lo que hizo con nosotros la palabra de Dios. En algún momento el Espíritu Santo
usó la palabra que alguien estaba explicando y uno dijo, soy un pecador, Cristo murió por mí. Y en ese momento hubo una regeneración o un nuevo nacimiento. Entonces, es Dios, hermanos, el que salva, el que hace el nuevo nacimiento, nos separa del mundo y nos une a Cristo. Así, por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Entonces, mis amados, nosotros deberíamos ver a los que realmente han creído en Cristo, a quienes Dios ha salvado de sus pecados. Quiero que piensen, ¿de cuántos pecados Dios me salvó? Muchísimos, y Dios me ve santo. Híjole, ¿y a poco yo debo ver así a mi hermano que de repente le pido algo y no me lo da? Bueno, si Dios lo salvó, yo lo debo ver como santo. Aún en el matrimonio, que creo que es donde de repente hay como un poco más de lucha, porque hierro con hierro se está afilando. Debemos ver a nuestra esposa como una santa, pues. Una santa que sigue pecando y que va a pecar hasta el final de su vida, pero alguien santo o santa por Cristo. Porque podemos decir, no, pues tú ni eres creyente, y creo que empezamos a hacer un juicio que eso no nos toca a nosotros. Ahora, de cierta manera, hay un fruto, pues, va a haber un fruto visible. Vayan a 2 Corintios 6. 2 Corintios 6. 2 Corintios 6. Versículo 14. 2 Corintios 6, 14. Dice lo siguiente, este pasaje es importante. Dice, no os unáis, ¿en qué? En yugo desigual, ¿con quiénes? Entonces, aquí llama mi atención, porque aún yo puedo querer tener una comunión con un incrédulo, y dice Pablo, no se unan con ellos, aún en algún negocio, en algo que vamos a hacer, en algo que a veces queremos hacer un bien y es un no creyente, tenemos que tener cuidado. Si aún entre los creyentes a veces hay problemas, pues imagínense con alguien que no conoce a Cristo y que ama el dinero y que pues va a haber dificultades. Ahora, esto Pablo está hablando también de cosas del matrimonio principalmente, pero también puedo verlo en cuestión de qué tanta relación tengo con los no creyentes. Dice aquí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Quién tiene temor a la oscuridad? Nadie de aquí, no sé. Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Vean el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Y quién? Y los ídolos. Porque vosotros, esta parte es bien importante, porque vosotros sois ¿qué? El templo del Dios viviente. Y luego vean lo que dice ahí, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que mis amados, el Señor nos ha apartado, nos ha hecho santos, y creo que eso a veces lo olvidamos. Fuimos santos, comprados por Cristo en la cruz, y podemos estar viviendo o estando con personas no creyentes, y si nuestras conversaciones son como las de ellos, pues parece que somos no creyentes. Por eso tenemos que tener cuidado qué es lo que sale de mi corazón. O sea, cuando estoy con personas no creyentes, ¿por qué hablo como ellos? Tal vez estoy queriendo ser parte de ellos, pero debo recordar que ahora Dios me ha hecho santo, Dios me ha apartado, y mi manera de ser es que soy un embajador, dice Pablo, y estoy representando a Cristo. O sea, somos embajadores de Cristo en la tierra, somos santos, y aún en mi trabajo, con mi familia, con los que no son creyentes, con los vecinos, en el mercado, en la tienda, ya soy un representante de Cristo en la tierra. Ahora, hermanos, aquí el apóstol Pablo identifica a la iglesia en Corinto como el templo de Dios. No sé si tú te habías puesto a pensar que en el momento que creíste en Cristo, tú eres parte del templo de Dios. ¿Quiénes no son? Los que no están en Cristo. Aunque estén con nosotros y puedan, ahora que estamos leyendo Juan, dice, bueno, ayer o antier que nos tocó Juan 3, 1 Juan 3, cuando dice que Caín mató a su hermano, y recuerden que lo mató porque sus obras de su hermano eran buenas. Entonces vemos un corazón de Caín perverso, y aún dice que él era del diablo. Entonces, habrá personas entre nosotros que digan ser cristianas, pero no se comporten como cristianas. No debo llamarle hermano, aún si es mi esposo, o aún un hijo, hasta que realmente vea que él ha creído en Cristo, que hay dolor por su pecado, que realmente
conoce lo que Cristo hizo por él. Entonces, mis amados, eh, el apóstol Pablo habla de que somos templo de Dios. Y fíjense, que ahora somos parte de su presencia. Y esto es importante porque el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. El Espíritu Santo, en el momento que alguien se arrepiente y cree, el Espíritu Santo va con nosotros a donde vayamos. Aún si entráramos a un bar o a un lugar, el Espíritu Santo va a estar con nosotros si hemos creído en Cristo. ¿En quién no mora el Espíritu Santo? En el que no ha creído en Cristo. Y esto es importante, hermanos, porque Él nos exhorta o nos llama a mantener una iglesia libre de tener comunión o influencia de los impíos, de los no creyentes. Y a veces creo que nos dejamos influenciar más por gente no creyente que por la palabra. ¿Qué es lo que debería llenar mi cabeza? Dice Pablo que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. O sea, que la palabra debería ser lo que salga de mi boca, pues. Entonces, los no creyentes o los incrédulos no tienen parte como iglesia y no tienen derecho a pertenecer a ella hasta que se arrepientan y crean. O sea, no puedo ver como, pues ellos no son creyentes, pero quieren, como la situación, ¿no? Es que yo me quiero ser cristiano, pues no es como yo me quiero ser cristiano, o sea, necesitas arrepentirte, pedirle perdón a Dios y no es como, pues ahora me quiero ir ahora le voy al PRI, ya no le voy al PAN, no es así, pues, no es como, pues ahora ya no quiero ser del otro. No, hermanos, realmente el evangelio me debe confrontar con mi pecado y decir, híjole, la realidad es que era un pecador. Entonces debemos tener cuidado en eso. Vayan por último a Efesios 4, hermanos. Si tiene pila, ¿va? Estaba viendo que tenía pila. Efesios 4. Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo, en los primeros 3 capítulos, hermanos, habla de la obra de Cristo. Estábamos en tinieblas, éramos hijos del príncipe de la potestad del aire, y habla de cómo Cristo vino a darnos vida, a salvarnos por gracia. Y en el capítulo 4, él recuerda algo para la iglesia en ese momento de Éfeso y a nosotros ahora. Vean lo que dice a partir del versículo 1. Yo pues preso en el Señor, les ruego que ¿qué? Que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados. Esa palabra andéis o andar tiene que ver con la misma palabra que veíamos el domingo de ser guiados por el Espíritu Santo, caminar detrás del Espíritu Santo, andar. La palabra es peripateos, si no mal recuerdo, y tiene que ver con estar cerca. Dice Jesús que si permanecemos cerca de Él vamos a dar fruto. Entonces, dice Pablo, anden como es digno, o sea, anden como cristianos, pues. ¿Y qué hace un cristiano? No quiere decir que un cristiano no peca, sino vivan santamente. Anden como lo que el Señor los hizo. Ahorita venía a mi mente que cantábamos, somos reyes y sacerdotes. No estamos vestidos como de una manera diferente. Estamos vestidos normal, pero ahora somos reyes y sacerdotes en la tierra. O sea, ya Cristo está reinando y nosotros estamos representándolo, hermanos. Y dice Pablo, anden como es digno. O sea, no vivan. Pablo más adelante les exhorta de pecados, no vivan en borracheras, en lujurias, en chismes, en pleitos. Vivan como, vístanse de Cristo, pues. Ahora, vean lo que dice ahí que llama mi atención en el versículo 2. Dice lo siguiente. Con toda humildad, ahí da características de Cristo, con toda humildad y mansedumbre. Esas son 2 características de alguien que es un miembro de una iglesia. Humildad y mansedumbre. Ahora, dice algo importante, soportándose con paciencia, ¿quién? En la iglesia. O sea, no le está hablando a los de allá afuera. A esos Dios los va a juzgar. Dice que soporte con paciencia unos a otros. Híjole, es que la hermana Emma, me cuesta trabajo amarla. Bueno, Señor, ayúdame a tener paciencia con ella. O sea, el Señor es el que nos va a ayudar. Y dice aquí, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y Pablo lo relaciona con el cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y habla de
¿Cómo es el Señor, hermanos? El que dio dones, es el Señor el que repartió como Él quiso. Él le dio a cada quien lo que Él quiso, porque Él es Dios. Más adelante. Vean el versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Que qué, hermanos? Que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, Pablo quiere que la iglesia recuerde cómo era nuestra vida pasada, una vida vana, sin sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones. Ahora, esto es importante, hermanos, porque al ser miembro del cuerpo de Cristo, voy a empezar a tener dificultades con los otros y el Señor va a usar eso para que yo crezca a la estatura de Cristo. Ahora, dice aquí, versículo 20, salten hasta el 20. ¿Mas ustedes qué? ¿No han aprendido así de Cristo? Pregunta. Tal vez uno dice, bueno, pero es que yo aprendí de mi papá, de mi mamá, de mi tía, de mi hermano. Sí, pero de Cristo no aprendiste así. Dice, si en verdad le han oído y si han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y vean el 20, del 22 al 25. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. O sea, ¿cómo renuevo mi mente? Con la palabra, con la predicación, con orar, Señor, renueva mi mente, perdóname, límpiame. Es lo que me va a ayudar, la palabra. Versículo 24. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y verdad. Ahora, ven el 25. Ese es el que ya quería llegar ahí. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué dice? Hablen verdad cada quien con quién, con su prójimo, porque somos ¿qué? Miembros los unos de los otros. Ahora, ¿qué hace aquí el apóstol Pablo, hermanos? El apóstol Pablo está recordándoles que ahora en Cristo tenemos una nueva identidad y el apóstol llama a la iglesia, como nos lo hace a nosotros, a ser honestos y a ser transparentes. O sea, no puedo ser hipócrita, tal vez sí puedo serlo, pero cuando sea descubierto creo que va a traer vergüenza. Y recuerda que ahora la naturaleza de la iglesia es como algo que está vivo. Hermanos, estábamos muertos y ahora estamos vivos. ¿Por qué no hablar la verdad con mi prójimo? Y luego dice aquí, hermanos, los que pertenecen a Cristo pertenecen unos a otros espiritualmente. No sé si tú te habías dado cuenta que ahora, aún en el matrimonio, ¿no? Dice que el esposo ya no se pertenece, sino él le pertenece a su esposa y al revés. Bueno, al momento de arrepentirte y creer en Cristo, de pedirle perdón a Dios por tu pecado, ya hay alguien que puede ayudarte a caminar de una manera más correcta, siguiendo a Cristo, no para que lo sigas a Él. Pero de un Pablo, hermanos, Pablo decía, imítenme a mí. La pregunta para nosotros es, ¿cuántas personas nos quisieran imitar o nos están imitando? Porque hay personas que nos ven, nos observan. Entonces, los que pertenecen a Cristo, hermanos, pertenecen unos a otros espiritualmente. Eso es lo que está diciendo Pablo. La membresía en la iglesia, mis amados, o ser miembros de una iglesia, implica más que ir el domingo. Tiene que ver con compromiso, responsabilidad, hermanos. Involucra comunión, involucra dejar que alguien me exhorte o yo poder escuchar a alguien, pasar tiempo. O sea, todo eso involucra ser creyente, hermanos. Y en muchas ocasiones olvidamos que ahora Cristo mora en nosotros, el Espíritu de Cristo, hermanos. Así que si el Espíritu Santo habita en nosotros, en todo verdadero creyente, en los no creyentes no habita en ellos, pues ahora yo debo ser guiado por el Espíritu Santo. O sea, no debo satisfacerme a mí. Ahora estoy para servir a los demás, para escuchar a los demás, para perdonar, para amar, para servir al que no, al que me maldice, bendecir, hablar bien. Eso me va a ayudar, eso va a ser la guía del Espíritu Santo. Y pues bueno, hermanos, si quieres ya puedes terminar eso.